promesa y va a llegar el cumplimiento, Satanás va a querer traerte a Ismael cuando es Isaac. Entonces Ismael no es la promesa, pero se parece a Isaac. Sí, se parece. Entonces ese es el gran problema de la escritura, que ahí es que la gente está, que la gente no busca. Sí. Yo no critico ni golpeo, porque yo amo el conocimiento. Es bueno tú dominar las raíces, pero una raíz de un contexto literal lingüístico no te da la revelación del buen exégese. Sí. Yo estudié Génesis 49 y hace como 17 años el Espíritu Santo me dijo, ven, vamos a hablar misterio. Y yo le pregunto a usted, amado, ¿dónde usted ve a Sansón profetizado? Entonces eso es lo que es iluminación de la escritura. Y la gente cree que yo tengo algo grande. Yo lo que tengo eso es un regalo, que lo que el otro estudia, a mí el cielo me lo revela. O sea, tú encontraste a Sansón ser profetizado por Jacob en Génesis 49. Sí, cuando dice la palabra, y Dan será como una de las tribus que gobernará Israel. Okay. Entonces, cuando tú haces un contexto histórico, el único danista que fue juez de Israel fue Sansón. Sí. Entonces, Sansón de manera escondida estaba profetizado. Wow. Cuando tú lees que dice, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. En esa palabra profética estaba profetizado David. Sí, sí. Que traía un alineamiento profético. No será quitado el cetro de Judá. ¿Quién establece la dinastía davídica? La establece David. Sí, sí, ¿Y quién es Silo? Dice, y no será quitado hasta que venga Silo. Sí. Y a él se congregarán los pueblos. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Cristo. Wow, wow. Entonces, cuando tú te metes, la gloria y la honra es para Dios, y tú ves todos esos alineamientos proféticos, de repente tú ves Isaías 63, que entra Isaías en una palabra profética, porque eso es escatológico. Okay. ¿Quién es este que viene de donde Bosra? Es una iluminación. Pero me llama la atención ahí mismo, hablando de Génesis 49, como usted hizo mención, Jacob prediciendo el futuro de cada uno de ellos. No sé si usted tiene experiencia cuando le dice a Adán, una serpiente serás tú que morderá en el talón. Sí, y algunos expertos bíblicos consideran que el anticristo viene de la tribu de Dan debido a esta profecía. Algunos consideran. Sí, pero también eso tiene que ser debate eso tiene que ser síntoma de debate. Okay. Porque los israelitas, los judíos, ellos respetan mucho lo que es la línea. Entonces, cuando tú analizas a los danitas, Dan no entra, porque quien entraba en el reinado era la tribu de David. Ahora, ¿por qué la gente toma eso como punta de lanza? Porque hay una profecía que dice que el anticristo viene de raíces judías, porque dice, no tendrá temor ni honrará al Dios de sus padres. Sí. Pero eso es una conjetura, no se puede dar por sentado. Puede ser que sea de la tribu de Dan, como puede ser que sea de la misma tribu de Judá, porque el anticristo pasa, porque es una profecía con una dualidad. Sí. Tú eres peligroso, Aarón, me metiste en escatología. Tampoco fuerte. Cuando Daniel dice, cuando veáis en el lugar santísimo la abominación desoladora que habló Daniel, sí, eso tuvo un cumplimiento. Sí. Cuando siglos después Antíoco Epifanes se sienta y adora a Zeus, sí, y sacrifica una celda, sí, y pide adoración. Entonces, dice la doble profecía, la dualidad, que el anticristo se va a sentar en el templo de Salomón, que tiene que volver a ser reconstruido, porque Israel es el reloj profético. La gente cree que son las señales. Sí. Está bien, pero el reloj profético de la iglesia es Israel. Por eso, en el año 1948, o creo que ahí, cuando la ONU, después de que Adolfo Hitler mata a los judíos, se crea la organización de la ONU, Israel es declarado como Estado independiente. Sí. Entonces, entra un alineamiento profético cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando veáis que la higuera florezca. Entonces, sí, ya la higuera floreció. La vaca que se usaba para los sacrificios apareció. Sí. Israel, 74 años después, está alineada. Pusieron a producir el desierto, hicieron un sistema de reguío y el desierto está produciendo. Wow. Y hay profecías que dicen, yo te daré prosperidad en el desierto. Dios. Entonces Israel se levanta alineada. Tecnología, ciencia, armamento. Solamente con 73 años se crea la ONU, se hace el consenso y se vota, wow, para que Israel se levante como Estado independiente. Luego se levanta, gloria al Señor, Donald Trump, que se le llama el Ciro de estos tiempos, saca la embajada de Tel Aviv y establece la embajada norteamericana en Jerusalén,
cumpliendo lo que dice Israel, lo que dice la palabra de que Jerusalén era la ciudad del rey. Wow. Una pregunta en esa misma profecía de lo que Jacob predice de sus 12 hijos. ¿Por qué elimina lo que se llama a Rubén, a Simeón, a Leví? Y por cierto, en primer lugar queda Judá. ¿Por qué es tú eso? eres tan problemático? ¿Por qué eso? Ahora tú me estás tirando una cosa que si el cielo no me revela, tú me matas. Mira, eso es una lesión. Nosotros no nos podemos creer la última Coca-Cola del desierto. Okay. A Dios no se le acaban los hombres. Si Dios te dio una asignación, llévala con amor, humildad y con respeto. O sea, las razones por qué Rubén fue destituido. Rubén se acostó con Bilha. Le dijo, tú te levantaste y envileciste. El primero, era el primogénito. Sí. Entonces sigue la secuencia. Leví y Simeón fueron maldecidos. Porque por el pleito de Siquem, porque no se hace juicio sin misericordia. Siquem viola a Diana, a Dina, pero entonces ellos van y se humillan. Simeón y Leví engañan a la gente de Siquem, lo mandan a circuncidar. Cuando están en lo más áspero del dolor, entonces al tercer día lo mataron. Wow. Entonces Jacob indignado dice, no entren ustedes en mi consejo. Y tú, Leví, será esparcido. A Leví se le da el linaje del sacerdocio. Pero te voy a dar un rema. ¿Por qué Judá? Porque hay algo que se llama presciencia y eternidad. Dios no camina en el crono. Dios vive en un eterno presente. Y Dios en su eternidad vio a David. Quien marcó la tribu no fue Rubén, no fue ese Judá, fue David. Wow. Y Dios vio a un David. En la eternidad de Dios él se transmutó en la máquina del futuro. Y vio a un Judá, a uno nacido de la tribu de Judá, que le iba a acariciar el alma. Dios. Entonces hay gente que marca su destino. Por eso David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Eso se llama la eternidad de Dios o la presciencia, que es conocimiento anticipado. Wow. Porque cuando usted analiza a Judá, ¿qué hizo Judá? Judá no hizo nada. Judá lo que hizo fue que estuvo ahí, se acostó con Tamar, se murieron los 3 hijos. Pero, ¿qué hizo Judá para enamorar el corazón de Dios? Fue que Dios en el futuro alineó. Pero me llama algo la atención ahí, pastora. Ahora no me meta al medio. Oye, me da a entender que hay malas prácticas que el hombre comete, tal como lo fue Rubén, Leví y Simeón, que nos pueden llevar a ser destituidos de nuestra asignación. O sea, hay personas atrasadas en el tiempo debido a pecados que cometieron. Claro que sí. Claro que sí, y tienen que depender también, porque si la profecía, porque también eso se va a oír muy fuerte, pero hay regalos y hay profecías que son acondicionadas. Wow. Hay otras que son irreversibles. Sí. A David se le dio una asignación de reinado. Abraham dijo, y le dijo a Abraham, en tu simiente bendeciré. Se cumple en el alineamiento de David el Mesías. Sí. Pero David peca, se acuesta con Betsabé, pero no se le quita el reinado. Wow. Saúl se le da el reinado, voluntad permisiva. David, voluntad soberana. Entonces, cuando se corta el reinado, la profecía era condicionada. Wow. Cuando Elí peca, se le manda el profeta. Sí. Porque hay gente y hay pastores que están bajo el espíritu de Elí. ¿Cómo así? Oye, rema. Una cosa es que tú me digas a mí, pastora, usted será la mujer del momento, pero usted está haciendo cosas malas, manéjese. Entonces, cuando tú a mí me desarraigas de mi asignación, el cielo te aplaude. Wow. Porque lo que le pasó a Elí fue que Elí aconsejó a los hijos. Pero hay un nivel de pecado que entra el individuo que no está de consejo, está de desarraigo. Ese rema me lo revaló el Dios ayer, muy poderoso. Me decía, ven para que tú escuches. Escucha, misterio, me dijo el Espíritu Santo. Elí no tenía que reprender a los hijos. Wow. A Elí le tocaba accionar, mire, sinvergüenza, bandido. Destituido. Usted está destituido. Pero ¿qué fue lo que dijo? Mis hijos, si el hombre pecare contra el hombre. Entonces, hay pastores que le van a dar cuenta a Dios. Porque esa oveja no está para que tú la aconsejes. Dios. Esa oveja está para que tú le quites la ropa sacerdotal, la quita el micrófono y diga, siéntese. Wow. Lo vamos a restaurar, pero usted está en pecado. Usted no está alto, perverso. Dios mío. Mira, pero hay algo fuerte también ahí, pastora. Porque si la tribu de Judá es la tribu que está marcada para cosas grandes, ¿verdad? Como la tribu real, desde Génesis 38, Judá comete pecado con Tamar. Y luego lo vemos refucar en la vida de David, un hombre que cometió adulterio con Betsabé. Salomón tuvo 1000 mujeres. Y luego vemos a Jabes orando. No me preguntes tanto, déjame que me te dé la línea porque tú me vas a matar una vez. Mira, lo que pasa es que tú tienes que saber que hay inocencia
y donde no hay ley no se irrumpe de pecado. Wow. Lo que Judá hizo era la ley del levirato. Ahora, no fue Judá que pecó. ¿Cómo así? No, porque quien seduce a Judá está mal, que se atavía de ramera. Entonces la ley del levirato contemplaba a los hijos, pero no estaban los padres incluidos. Sí. Que eso era una costumbre y luego se establece en la ley mosaica. Entonces ellos estaban en la dispensación patriarcal, porque está la ley de la creación, la ley de la inocencia, la ley de la conciencia que entra entre el huerto del Edén y termina en la ley mosaica. Luego que y te voy a decir algo para que escuche el misterio. Hay gente en estos tiempos que no se van a salvar ni por ley, ni por Cristo, ni por gracia. ¿Cómo así, pastor? Se van a salvar por la conciencia. Wow. Las etnias donde no ha llegado el evangelio de Cristo. Que dice Romano 1, porque lo que de Dios se conoce se lee manifiesto, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente patentes por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Toda persona en la faz de la tierra tiene el carácter ético, moral y espiritual de Dios, donde su conciencia le dice matar es pecado, independientemente de su credo, de su raza y su cultura. Ahí tú me estás conectando con la mujer adúltera, que lo llevaron los fariseos, y dice que todo acusado por su conciencia se retiraron y la dejaron sola. No, lo que pasa es que hay un rema en la mujer adúltera, y a veces la gente me persigue, pero yo lo voy a decir. ¿Cómo así? A la mujer adúltera no la salvó Cristo. Fue la gracia. Eso te lo dijo. Ni la gracia. Una ocasión. ¿Qué fue lo que la salvó? Y la gente la mataron porque no escucharon la revelación completa. No, porque no escuchan el rema. Aclárame eso. Repítelo del principio. A la mujer adúltera no la salvó Cristo. Ayúdeme ahí, pastora, con esa Te aclaración. ayudo. Sí. La salvó la injusticia. Es un rema que mi padre me lo dio. Porque el carácter de nuestro cordero no es injusto. Wow. Y Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley. ¿Qué fue lo que pasó? Que los delincuentes malazos dejaron al hombre. Y la ley decía que a los dos era que tenían que ser apedreados. Entonces yo no estoy saliendo de lo que mi cordero dijo. Mi cordero lo ayudó. Pero yo te voy a decir algo. Vamos a cambiar el escenario. Si al cordero le habían llevado las dos gente, ¿cómo se iba a ver Cristo? Porque la ley decía que eran a los dos. Lo que pasa es que a ella la agarraron y a él lo dejaron ir. Entonces, si él le hacía juicio, ¿qué iba a pasar? Wow. Que el carácter de la justicia de Dios no le permitía condenar a la mujer adúltera. Porque la ley no decía, si tú encuentras a una mujer, no, si lo encuentran a los dos. Porque si esa mujer era casada, ese hombre tenía su vida. Sí. Fueron dos que cayeron en pecado. Pero también yo creo que fue un propósito, porque fue uno de los ganchos más fuertes que le llevaron a Jesús. Porque la ley decía que había que matarla, pero la gracia decía que había que perdonarla. Sí, pero él dijo, yo no venía a abrogar la ley. Lo que pasa es que la gracia no es que rompe la ley, sino que la gracia lo que le pone es misericordia. Porque la gracia, la ley no salva. La ley lo que hace a ti es que te da evidencia del pecado. Un ayo. Sí, es un ayo. Pablo dijo, ay, pero yo solamente sé que pecar es pecar porque hago una ley. Por eso es que la Biblia dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Explíqueme eso, que hay personas que dicen que la ley tiene que ver, cuando dice la letra mata, que tiene que ver con las escrituras. Que dejen de ser neófitos, que por eso los sanas doctrinas no acaban. Ay. Que no hagan exégesis. Cuando habla de la letra, está hablando de la ley, del código, de la ley procesal, que era la manera conductual sacerdotal de la dirección del pueblo israelita. O sea, que no era palabra. No, mi amor, porque si la palabra matara, entonces el apóstol Pablo no podía haber llegado al aeropago de Atenas y predicarle a los epicúreos y a los estoicos, a la gente de élite que caminaban bajo las leyes de los pensamientos de Sócrates, Platón y Aristóteles. Eso era porque Alejandro Magno hizo lo que es la helenización. Cuando conquistó los países, él llevó su cultura. Los griegos eran duros en las artes, en la filosofía. Fueron en la punta de lanza para abrir el conocimiento. No solo se basaba en religión. Ahora, en el siglo XV entra Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, todo esto, Shakespeare y toda esa gente en la filosofía, en la poesía, en las artes. Gloria a Dios. Pero preguntando ese tema, la tribu de Judá, genéticamente, tenía persecución en cuanto a lo que se llama el adulterio y la infidelidad. Mira qué es lo que pasa. Si tú haces un exégesis, hay pactos ancestrales. Cuando tú analizas la genealogía, había una raíz infiltrada que era... Ahí es que yo voy, ahí es que yo radico, porque es que desde Judá, que David,
que Salomón iba refecutando. Son un espíritu generacional y además usted sabe que ellos peleaban con un espíritu de lascivia. Aunque una moabita era una mujer íntegra, amén, pero también podemos decir que está en los genes de la gente, porque no todas las cosas se heredan. Dios. Porque si alguien dijo, yo le dije a Dios, tú tienes que decirme para yo darle un yaguazo. Se paró una transgénero y dijo, eso es mentira. La gente no nació de Adán y Eva. ¿Por qué hay tanta diversidad? Y el Espíritu, yo le dije, pero Dios va a darme un rema. Cuando me toque hablar, me dijo, dile, tú le vas a hacer lo siguiente. Si tú tienes que ser igual a tu mamá y a tu papá, ¿por qué los padres tienen 6 hijos? Y los 6 hijos los parió el mismo padre y la misma mamá y son diferentes. Nadie es copia de nadie, cada quien es único en su clase. Dios. Tú no sales una copia de tu papá. Tú sales con rasgos genéticos, morales y éticos de tu papá, pero tú eres un ser autóctono. Tú traes algo en sí incrustado Dios. desde la eternidad de Dios. Mira, parte final, Kenia Fernández, para aprovechar sí, su presencia. para tú matarme. Aprovechar su presencia. Pablo, ¿cuál es la diferencia entre un Pablo hoy en día y entre los ministros de hoy en día? Bueno, lo primero es que Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Okay. Y Pablo aprendió a servir a Dios y aprendió a pagar el precio. ¿Y los ministros de hoy en día no, pastora? Hay algunos que no, porque hay algunos que lo hacen serruchando palos. Pablo nunca habló mal de Bernabé, ni habló nunca mal de Marcos, y ellos tuvieron un contronazo. Pablo no se tomaba nada a las cosas espirituales, y Pablo no buscaba idolatría, y Pablo sabía. Y hay muchas veces que tú te tienes que convertir en un Pablo. ¿Qué es lo que se ve esta pastora moñúa con su mancha y su barrigón? Que tú no estás. No me haga mueca, que yo soy lavada. Cristo te llamó a ti, que tú eres el que rete, que tú eres, a mí también yo le pagué un precio. Si tú no conoces mi historia, no critiques mi gloria. Wow. Entonces Pablo tenía identidad y Pablo sabía, pero hay algo lindo de Pablo y es lo que a esta generación le falta. Tú necesitas ayunar y orar y entrar en un nivel de santidad que el cielo te conecte y te dé una palabra que te marque. Porque Pablo en la carne no podía pasar lo que pasó. Wow. Lo que pasa es que Pablo se le dio una asignación y tuvo un encuentro. Cuando Cristo se le aparece en el camino a Pablo, duró 3 días. Y a Pablo se le llevó al tercer cielo. Sí. Ahora, ¿tú sabes cuál es el rema de Pablo? Que lo que Pablo vio, le dijeron, no lo hable. Dios. Porque la honra que es tuya y los escenarios que son tuyos no se lo van a dar Kenia, aunque yo me prenda como un bombillo y sea la mujer del momento. Pero nota que sí, Pablo... pero déjame desatarte, acabarte de eso. ¿Por qué? Porque él dice que Cristo habitaba el Padre en luces inaccesibles. Conozco a un hombre, no sé, en el espíritu, en la carne, fue llevado al tercer cielo. Y le mostraron cosas inefables, las cuales no le son dadas a quién. Al hombre expresado. Era que no eran para él. Dios. Eran para Juan. Porque Juan lo que él vio, Juan lo vio. Espérate. Pero a él le dijo, cállate, le dijo el cielo. Y a Juan le dijo, esa honra es tuya. Dijo, mar de cristal, calle de oro, columna, piedra de jape, carbunclo. Escucha, Viterio, lo que es tuyo nadie te lo quita. Dios. Por eso tú no le puedes tener envidia al milagro de nadie, ni al ministerio de nadie. Usted es único en su clase. Ahora, ¿por qué Pablo trasciende a la dimensión que trasciende, que puede alcanzar 3 pueblos, que los romanos, que los griegos y los judíos? Pero Pedro no trasciende a dicha dimensión. Tú me estás tirando un gancho. Eso se llama hipocresía, judaísmo y falta de manejo. El apóstol para los gentiles tenía que ser Pedro, porque Pablo no tuvo un encuentro como Pedro. Wow. Si Pedro hubiese dejado la hipocresía, yo estoy en esa dimensión. Okay. Porque a mí alguien me dijo, tú ¿Cómo tienes así? 2 mensajes. Le dije, sí, yo tengo un mensaje para los sana doctrina y tengo un mensaje para los liberales. ¿Cómo porque así? los sana doctrina, la altivez del alma, los liberales es de atavío. Wow. Lo que tú me estás diciendo es que la hipocresía de Pedro consiste En que porque Pedro no quería el rechazo de lo suyo. Wow. Porque cuando Pedro llega, donde Cornelio, Pedro vio el escenario. Sí. Y la misma manifestación del Pentecostés, él lo vio. Sí, en casa de Pero Cornelio. Pedro reculó para atrás. Ahora, ¿qué le pasaba a Pablo? Para hacer un buen exégesis. Pablo es benjaminita. Sí. Pero Pablo nace en Tarso, Sí. una ciudad pagana. Aunque tú seas evangélico, en el entorno que tú te crías, tú aprendes a amar a tu prójimo. Uf. Entonces, él estaba prejuicioso. Entonces, el prejuicio es lo que no deja al pueblo sana doctrina crecer. Porque yo he ido a todos los escenarios, acéchame en mis redes. Yo he vendido mi doctrina. No. Yo he hablado de la santidad, de no recasamiento, de todo. Pero ¿por qué los hermanos no conservadores me aman? Porque yo no te tengo que decir hija del diablo para decirte cambia. Y si tú me ves mi estructura, mi moño, escúchame el mensaje y tú me invitas a tu altar,
tú sabes qué es lo que yo te voy a dar. Dios. Ahora, lo que pasa es que yo nunca he hablado de moño ni de falda, porque yo me he criado entre moño y falda. Y yo no critico lo que está bien, yo tengo golpes el alma. O sea, pastora, el Pedro no querer haber negado a lo que se llama una religión pagana, como eran los judíos en su ley y sus tradiciones, y aceptar la temporada de la gracia que ya Dios había manifestado desde la casa de Cornelio, es lo que limita a Pedro a no trascender como trascendió Pero claro, Pablo. y también, amado, porque es que el pueblo conservador tiene que entrar en un conocimiento de su intelecto. Wow. Pedro no podía entrar al Areópago, señores. Ahí estaban los epicúreos y los estoicos. Sí. Eran gente de élite que dominaban el pensamiento filosófico de Grecia. Sí, sí. Y había invadido los siglos y había invadido ya 300 años después de Sócrates, de Platón y Aristóteles. Es que viene Pablo. Y Pablo conocía todos esos pensamientos. Sí. Él se va al mismo Areópago que se le llama la colina de Marte y le golpea su filosofía barata. Porque el pensamiento griego-romano decían Sócrates y su gente, que los pecados, creo que era Platón decía que los pecados que tú cometías no se le podían imputar al alma. Wow. Ellos separaban el alma del cuerpo. Wow. Y no es así. Los pecados del cuerpo contaminan el alma. Wow. Y hay algo que manifiesta Pablo cuando él llega allí. Cuando él inicia su sermón, inicia apelando a uno de los mismos filósofos de ellos. Cuando él dice, porque uno de sus filósofos ha dicho que Dios no es Dios que tiene que ver con una imagen. O sea, si la deidad no es una imagen, porque en él andamos y en él habitamos, y ahí él conquista de parte de Dios a uno que se llama Dionisio y Adamari. O sea, que el hombre estaba informado en cuanto a la filosofía que estábamos viendo. Entonces tú no le puedes ir a una persona de élite, sea impía, hablándole de moño y de falda, porque es que el pueblo tiene que educarse. Wow. Las almas no se doctrinan. A las almas se le habla del evangelio. Si un hermano no es convencional como tú, no le digas mala palabra, porque los insultos no cambian a nadie. Muéstrale al Cristo tuyo, sí, que conozcan la santidad, porque yo tengo un estudio de la santidad de la mujer, que yo lo voy a organizar desde el aspecto espiritual y físico. Sí. Hay modernidad. Alguien me dijo, yo estoy feliz. Yo tengo que predicar ahorita. Yo me encuentro un baño cerca, yo me echo agua, me hago un champú y yo me pongo una bolita y me pego un cintillo. Y las mujeres que no son conservadoras como nosotros, viven en batalla, tienen que coger para un salón un estilista, 50 maquillajes, pagar la pestaña, se le corre el maquillaje, los tacones le desvían la columna. Las mujeres sana doctrina somos libres, nos sacudimos, nos prendemos, hablamos lengua, nos bañamos, nos ponemos lindas, no andamos de onda, pero no. Porque pastora, ¿por qué ustedes hablan de falda? Porque yo no me he visto porque la ropa sea pecado, es que me provoca pecar. Pastora, besarse el pecado no es la antesala de una relación sexual. Wow. Y si te besa mucho, te va a cortar y te va a comer dulce antes del recreo. Wow, pastor, ha sido un placer poder compartir con usted. Tremendo. Me gozo en la gloria del Señor. Wow. Ha sido de gran bendición compartir con esta mujer de Dios, sobre todo con una humildad y una profundidad en cuanto a la palabra del Señor. Sí, amado, pero mire, yo voy a denunciar. Aarón, mire, me hizo eso así. Y si yo no me ha tenido misericordia, Aarón, tú con tu conocimiento me querías arrollar. Un placer, pastora. Pastora, tremendo la diferencia entre un Pablo y entre un Pedro. Sí, no, mi negro, porque el asunto es formación, misericordia y conocimiento. Hay gente que tú no le puedes decir tu tacataca. O sea, tiene que hablarle de un pensamiento profundo. Que Pablo tenía mayor formación que Pedro. Pero claro, 1000 veces, porque fue instruido a los pies de Gamaliel. Mira, ya no vamos, pero la formación, ¿en qué nos beneficia? En todo, mi amor, porque tú con una educación, yo te doy una pelelengua y tú no te das cuenta con educación. Wow. Ay, Dios, Aarón, pero Dios te bendiga. Hay que ser con diplomacia, yo te mando a lugares. Pues no solamente en eso. Cuando tú eres educado, tú no contestas despectivamente porque tú entiendes que eres. Cuando tú tienes formación, tú no te vas a la ligera, porque la misma educación te da forma, espacio y tiempo. Ok. Entonces, en la cristiandad, hoy en día, ¿cómo se puede ser formado para estar capacitado y poder desempeñar mi ministerio? Yo le voy a decir algo. Yo quiero que el Señor me dé dinero, porque uno de mis sueños es buscarme un local en Andrés Boca Chica. Todo el que me conoce sabe que ese ha sido uno de mis sueños. Wow. Comprarme un terreno. Yo quiero hacer un lugar de un centro de capacitación de teólogos, pero sana doctrina, donde el Señor me dé dinero y donde todo, lo único que usted va a tener para entrar a ese centro es que usted tiene que ser cristiano, pero tener una capacitación teológica. El conocimiento te forma y te educa, y tú puedes alcanzar a tanta élite. Yo le pido la oración, hermano. El día a día yo voy para el Senado. Voy a orar para el Congreso Nacional, si Dios quiere. Entonces hay que orar. Nosotros, los sana doctrina, tenemos la verdad. Lo que nos falta es el manejo.
el ministerio te puede mover, pero la educación y la lealtad te puede abrir sin tú vender tu esencia. Porque ese es el problema. Que se está moviendo con gente de élite. Daniel tenía más élite que yo. Estaba con un emperador de un imperio. Esdras, José. Y se vendieron. Usted lo que tiene que tener su diseño. Que ellos se vuelvan a nosotros, pero nosotros a ellos no. Pero pastora, tenemos personas que solamente se basan en que tienen el llamado y otros como Dios ya lo ha dotado de los dones. Muchos entienden que no le hace falta formación. Eso es neófito, porque Dios manda, llama y capacita. Si no le falta formación, Jesucristo desde que se chocó con los 12 lo había mandado. Él lo educó, lo llamó. Y hay otro rema más profundo. Desate eso. No solamente lo llamó porque había una culturalmente en Israel, todo el que tenía 12 años tenía que saber la ley. O sea que no fue que Dios lo llamó de ahora para ahorita 3 años como dicen la gente. Todos esos discípulos tenían que ir todos los sábados y dominar la Minash, la Torah, la tradición de los ancianos. Entonces, aparte de eso, creo que Pedro, Jacob y otro más, había un par de discípulos de Cristo que fue que Juan se lo pasó a Cristo. Primero eran discípulos de Juan. Andrés, o sea, por eso dice, hemos hallado, y Pedro, hemos hallado al Mesías. Cuando tú hallas a algo, era porque lo estaba buscando. Dios mío, espérate, pastora. Wow, eso está tremendo. Ha sido un placer, mi gente, poder compartir con esta mujer detrás de cámara. La gloria es de Dios. Así que dale me gusta a este video para que le pueda llegar a otra persona. Pastora, dale una última palabra a esa persona que están hambrienta, esperando un tiempo Cairo para su vida. El secreto que Dios me dio es que usted no se puede enamorar del ministerio, hermano. Usted me ve ahora este tiempo que yo estoy viviendo. Yo voy a alcanzar otro nivel y alguien se va a levantar que va a resplandecer mucho más que yo. Hay gente más grande que nosotros. Siempre reconozca la grandeza de su hermano. Valore, emule. A usted nadie le va a hacer ruchapalo. Abra paso y no se enamore del don. Ame a Dios. El don, la gracia es como un imán que te jala todo lo cuarto, la honra. Pero primero enamórate, no sea chapeadora ni amante, sea esposa. La chapeadora y las amantes lo que quieren es los cuartos de los hombres. Las esposas están en la buena y en la mala. ¿Qué tú eres? Chapeadora, amante o esposa. Yo soy esposa. Shalom Ubrajo. Dios te bendiga.